Voy a resolver algunos ejercicios de vectores. Vamos a cortar un ejercicio de acá. Vamos a analizar lo que nos están pidiendo. Nos dice que sumemos un vector de 5 newton a la derecha con un vector de 3 newton a la izquierda. Podemos dibujar nuestro plano. Claro que esta suma lo vamos a hacer de manera analítica. Todos estos ejercicios van a ser de forma analítica, porque también cuando nos empiecen a dar un vector con una inclinación, en su forma analítica tenemos que descomponer ese vector en sus dos componentes. Pero en forma gráfica tendríamos que establecer pues alguna escala y usar el transportador y regla para poder calcular lo que es la suma de los vectores. Aquí me dice que un vector de 5 newton a la derecha podemos colocarlo acá con un vector de 3 newton a la izquierda. Vamos a colocarle que este es de 5. Si ustedes se fijan, yo no estoy siguiendo ninguna escala porque no estoy usando algún método gráfico, sino estoy usando un método analítico. Cuando tenemos vectores en el mismo eje, observen que está en el mismo eje X que le conocemos comúnmente, lo sumamos así como pues digamos que más o menos de forma aritmética, porque aquí tendríamos que observar hacia dónde apuntan, ¿no? Acuérdense que los vectores es importante observar su dirección, su magnitud y su sentido. Por convención elegimos que lo que apuntan hacia la derecha son positivos y lo que apuntan hacia arriba son positivos. A la izquierda negativos y hacia abajo negativos. Cuando los vectores están en el mismo eje, tenemos 5 positivo y tenemos 3 negativo. Entonces la respuesta de esto es 2 newton. Fíjense que me quedó la respuesta positivo. Entonces tendría que poner aquí hacia la derecha. Si me hubiera quedado, por ejemplo, menos 2 newton, yo eso lo puedo expresar quitando el signo y colocando la flecha que indica que es hacia la izquierda. Ahora, por ejemplo, en el ejercicio que me dicen sumar un vector de 5 metros sobre segundos hacia abajo con un vector de 10 metros sobre segundo hacia arriba. Pues ahí harían algo similar porque pues los vectores siguen estando en el mismo eje. En el ejercicio 1 vimos que estaba en el eje X, aquí van a estar en el eje Y. Si su respuesta le sale positivo, recuerden que hacia arriba es positivo y hacia abajo negativo, pues es hacia arriba, ¿no? Si le sale negativo, pues es hacia abajo. Ahora, en este ejercicio que me dicen que considere dos vectores de 6 newton hacia arriba, vamos a ponerlo acá. 6 newton hacia arriba con un vector de 3 newton a la derecha. Fíjense que no estoy usando ninguna escala, les repito. Cuando tenemos los vectores en los ejes, pero no en el mismo eje como sucede acá, la suma de estos vectores se expresa como un solo vector que sale en medio de estos dos. Bueno, no justamente en medio, pero sale con respecto a una inclinación con el eje X, ¿no? Pero siempre va a salir en medio de estos dos. ¿Cómo hacemos eso entonces? Para calcular el vector resultante o para calcular la suma de estos dos vectores, que es el vector resultante, en este caso fuerza resultante, podemos trasladar este vector,
Bueno, podemos imaginarnos que el vector resultante viene acá. Vamos a llamarle fuerza resultante. Y este vector de acá, que era de 6 newton, lo podemos trasladar acá. Eso se puede hacer, es válido, ¿no? Y se dan cuenta, tenemos voy a poner aquí resultante, un triángulo rectángulo. ¿Cómo calcularíamos esta fuerza resultante? Pues haciendo la suma del cuadrado de los catetos, ¿no? Y sacarle la raíz. La fuerza resultante sería la raíz de 3 al cuadrado más 6 al cuadrado. Si nosotros hacemos todas esas operaciones, vamos a llegar a la conclusión que este vector, esa fuerza resultante, que es la suma de estos dos vectores, es de 6.708 newton. Ustedes pueden comprobarlo. Ahora, al tener este vector aquí un ángulo, hay que calcular ese ángulo. Y si queremos calcular ese ángulo que le llamamos alfa, pueden llamarle la letra griega que quieran, podemos usar la tangente, ¿no? Y la tangente, pues es el opuesto entre el adyacente, sería la tangente del ángulo. El opuesto es 6, el adyacente es 3. Para despejar eso, podemos usar la tangente inversa, que también le llamamos arco tangente, que sería 2. Entonces, el arco tangente de 2, porque 6 entre 3 es 2, es 63.4 grados. Entonces, ese ángulo que vemos ahí es de 63.4 grados. Ahora, en estos ejercicios de acá, lo que hacemos es descomponer cada uno de los vectores, ¿no? Según lo que nos indican. Si nos hablan de un ángulo polar, entonces la componente en X lo calculamos con el coseno y la componente en Y con el seno. Y vamos a observar que directamente nos va a arrojar los signos, ¿no? Si es negativo para la componente en X, entonces es a la izquierda, sin necesidad de estar analizando como hicimos acá. Cuando lo hagamos de esta manera, tenemos que analizar hacia dónde apuntan las componentes, ¿no? Por ejemplo, vamos a resolver uno de acá. No, vamos a resolver esto. Descomponer un vector de 50 newton a 60 grados. Ubicado en el tercer cuadrante, ¿no? Fíjense que dice con respecto a la horizontal, ubicado en el tercer cuadrante, estaría como por acá. Aquí estaría a los 60 grados. Y esos serían 50 newton. Entonces, las componentes siempre van siguiendo el vector, que sería la suma de sus componentes, ¿no? Este vector es la suma de sus componentes. Entonces, sus componentes siempre van siguiendo eso. La de X estaría acá. Y la de Y estaría acá. Entonces, ya vimos que cuando tomamos el ángulo con respecto al horizontal, por trigonometría ya sabemos que es la magnitud del vector, es decir, la hipotenusa, como le conocen muchos, es 50 por el coseno del ángulo, siempre y cuando esté con respecto al eje X.
Entonces f de x será igual a, ahorita lo calculamos, f de y, pues es 50, pero ahora por el seno de 60. F de y es igual, bueno, 50 por el coseno de 60 da 25. Pero observen que les comentaba que si elegimos el ángulo con respecto al horizontal siempre va a dar positivo. Pero observen que va hacia la izquierda, ¿no? Sería negativo. O simplemente ponerle la flecha hacia la izquierda. Pero si vamos a aplicar alguna sumatoria en un ejercicio más complejo y tenemos que ingresar este valor, tenemos que ingresarlo negativo porque va a la izquierda. Y este de acá nos da 43.3 newton. Hacia abajo. También sería negativo, ¿no? Menos 43.3. Pero le podemos poner la flecha hacia abajo. Y así descomponemos un vector. Pero si queremos usar el ángulo polar, tendríamos que usar todo este ángulo, ¿no? Acuérdense que el ángulo polar va del eje X positivo. Claro que hablando del ángulo polar positivo, del eje X positivo hasta el vector, ¿no? Serían 180. Sería todo esto más 60. Nos da lo que sería el ángulo que usaremos, que serían 240 grados. Si ustedes ponen cos 50 por el coseno de 240, van a observar que ya le va a dar el signo negativo. Pueden hacerlo. Pero ese signo negativo es igual o es lo mismo que escribirlo así. Pero lo importante que noten es que cuando usamos el ángulo con respecto al eje X, al ser un ángulo entre 0 y 90, nos da siempre positivo, sea la componente en X, sea la componente en Y. Tenemos que observar hacia dónde va el vector para ponerle la flecha. Pero con el ángulo polar positivo ya nos da directamente el signo, ¿no? Que nos da en el primero, me da menos 25 newton. Eso de ahí es lo mismo que poner 25 newton y colocarle la flechita que es hacia la izquierda. Acuérdense que convencionalmente uso hacia la izquierda positivo, perdón, hacia la derecha positivo y hacia arriba positivo. Bueno, este es algunos ejercicios de vectores que pueden practicar. Ya en estos ejercicios, lo que se hace, para que tengan una idea, es descomponer el vector que forma un ángulo, ¿no? Y poder tener todos los vectores en los ejes, ¿no? En el eje X y en el eje Y. Y luego aplicar sumatoria de los vectores o de las fuerzas, o no sé de qué magnitud se trate. En X es tanto y la sumatoria de los vectores en Y es tanto. Y vamos a obtener dos vectores que son equivalentes a la suma de los vectores que tenemos acá. Pero la ventaja que esos dos vectores, uno estará en el eje X y uno en el eje Y. Eso me permitirá aplicar el teorema de Pitágoras y hallar lo que es el vector o la fuerza resultante. Y para hallar su dirección, acuérdense que podemos aplicar la tangente y obtenemos el ángulo con respecto al eje X. Si queremos el ángulo polar, pues habría que partir del eje X positivo hacia el vector. Ya en el próximo video ya explicaré estos ejercicios y algunos otros, como las diferentes notaciones que existen para los vectores.